La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos, qué alegría volver a encontrarnos con ustedes. Sean bienvenidos a su espacio Educando en Valores, un espacio que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación, y en esta ocasión con un tema que nos encanta porque estaremos a través del programa reconociendo la labor de las madres, señores, y desearles un feliz Día de las Madres, feliz fin de semana de las madres, porque vamos a celebrar todo el fin de semana a las madres, madres abnegadas, entregadas, serviciales, amorosas, cariñosas y todos los calificativos que le damos a las madres. Este fin de semana es de ellas, y este espacio que hemos preparado para ustedes en esta semana es precisamente para resaltar la labor de las madres vistas desde un ejemplo que todas debemos seguir, que es a María como ejemplo de madre. Así que sean todos bienvenidos. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca. Muchas felicidades para ti, felicidades para mi madre, felicidades también para todas las personas que nos escuchan, que tanto las madres también como las que, vamos a recordar también a aquellas que no están con nosotros en este momento, y que el Señor la tenga también en su santo seno. Claro que sí. Oramos por todas, sobre todo para que el Señor siga derramando su amor en nosotras y nos ayude a ser madres abnegadas, madres como la Virgen María. Y en este programa estaremos conversando con una mujer y madre que se desempeña en el mundo laboral, pero que también tiene 3 hijos por los que ha luchado bastante para sacarlos hacia adelante, y nos cuenta un poco su experiencia y testimonio. Ella es Giselle de León, con quien estaremos conversando en este programa. Pero antes de iniciar nuestra conversación con Giselle, vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración de inicio de este espacio. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, al concluir esta semana, elevamos nuestro corazón hacia ti lleno de profunda gratitud. Gracias por el don de la vida, por cada desafío que nos hiciste crecer, por todas las bendiciones grandes y pequeñas que pusiste en nuestro camino. Tu amor y tu providencia nos han sostenido en todo momento. Hoy queremos consagrar este momento de oración de manera especial a las madres. Te damos gracias infinitas, gracias por ellas, por ser fuentes de vida, de amor incondicional y refugio. Gracias por sus desvelos, por su paciencia infinita y cada sacrificio que hacen en silencio por el bienestar de sus familias. Señor, te pedimos que derrames una lluvia de bendiciones sobre todas las madres. Llénalas de salud, fortaleza y sabiduría para guiar sus pasos. Que nunca les falte el amor y el respeto y la comprensión de quienes las rodean, y que siempre puedan sentir la alegría y el futuro de la entrega y ese fruto de ese amor que tú nos das. Cuídalas con tu mano
y permite que siempre nuestra gratitud sea siempre para ellas. Gracias, Señor, por las madres, y te pedimos, Señor, que nos infundas un corazón de paz y agradecimiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores, hoy con un tema especial porque hemos decidido dedicar este espacio de esta semana a las madres, ese ser especial que reconocemos siempre a final de mayo, y en esta ocasión estaremos hablando también sobre María como ejemplo de madre. Así es que continuamos en este caminar de crecimiento y reflexión, y en esta parte de nuestro encuentro nos vamos a adentrar en un tema que cuestiona las exigencias del mundo actual y nos invita a mirar el corazón del hogar. Ser madre, sacrificio o acto de amor, ¿cómo lo vemos? Tomando como luz y guía a María, ese ejemplo de madre que toda mujer debe de tener. Para profundizar en este tema, nos honra recibir a una mujer con una trayectoria profesional e intelectual admirable, pero sobre todo con un testimonio de vida familiar y de fe muy profundo. Ella es la licenciada Giselle Josefina de León Burgos, abogada de profesión, egresada en el año 1994, con una destacada carrera de 13 años en el Poder Judicial, donde se desempeñó como jueza de la Corte de Trabajo de la provincia de Santo Domingo. Ha sido alta ejecutiva in-house en multinacionales y actualmente es la gerente jurídica corporativa de Aerodom. Junto a su esposo Felipe, con quien comparte 13 años de matrimonio, ha asumido la hermosa y retadora misión de ser madre de 3 hijos de 29, 25 y 19 años. Además, vive su fe de manera activa en su parroquia como miembro del Consejo Parroquial, proclamadora, también es directora de la Pastoral Social y colaborando activamente en iniciativas pro vida y de apoyo a la mujer como el CAME y FOMUDEVI. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Giselle de León. Es una alegría tenerte aquí con nosotros, Giselle. Bienvenida. Gracias, Blanquita, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche, esperando que esto sea una experiencia bastante significativa para todas nosotras, principalmente para nosotras como madres. Sí, para nosotros es un placer poder contar contigo en este programa de esta semana que estamos celebrando las madres, y queremos preguntarte, Giselle, que tú que tienes una vida bastante ocupada, que vives una vida que está entre las leyes, la gerencia, pero también con una presencia muy activa en la iglesia, si tuvieras que describirnos cómo es un día normal en tu vida, intentando balancear los tribunales, los contratos aeroportuarios, las reuniones parroquiales y sobre todo el rol de mamá, ¿cómo logras tú estar allí sin perder la paz? Bueno, primero que tendría que decir es que lo más importante para uno tener cualquier equilibrio en la vida, especial cualquier equilibrio que sea de mucha exigencia a nivel personal o profesional, siempre va a ser tener una conexión grande con Dios. Sin tener al Señor como centro, es imposible uno ni tener paz ni equilibrar nada. En el caso particular, yo tengo una vida de fe bastante activa. Vamos a decir que yo desde que me inicio la jornada, inicio con orando, soy muy amante de lo que es el oficio de lectura, que trato de hacerlo todas las mañanas, muy amante del rosario. Para mí María ha sido más que una amiga, una madre, un ejemplo, un todo.
Y ha sido justamente ese amor maternal y esa cercanía con ella que me ha ayudado a yo tratar de ser un poquito buena madre, vamos a decir. No es una situación, no es fácil cuando uno tiene compromisos laborales, cuando uno tiene compromisos profesionales, y la vida familiar no es fácil balancear. Creo que eso siempre es un reto que cada día, como decía el Señor en su palabra, no dice el Señor en su palabra, cada día tiene su propio afán. No existen madres perfectas, momentos perfectos. Lo que existe son madres presentes que tratamos de hacer una iniciativa de trabajar sin descuidar para nada a nuestra familia. Pero yo tengo muy claro algo, que es que por encima de cualquier trabajo mi familia está primero. Mi esposo, mis hijos están primero, y sobre todo mi relación con Dios. Yo soy una persona de misa diaria, trato de ir diariamente a la misa, pero no solamente por eso, sino porque es la única forma en que yo siento que conecto, y que desde ese momento eso es lo que me da fuerza para yo pasar cualquier situación que se me presente durante el día. Como madre eso ha sido vital. En mi camino de fe me ha enseñado que solamente estando de la mano de Jesús y de María es que uno puede ir sobrepasando cada situación que se te presente en el día. Y una pregunta, ¿eso fue siempre así o tuviste que pasar por algunos desiertos, tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo fue tu llegada a la presencia del Señor? Bueno, yo hice un camino de fe bastante tortuoso. Vamos a decir que yo, como fui criada en un colegio católico, mi familia es católica, pero no era una familia practicante, pero sí estudié en un colegio católico que me dio una formación a nivel de conocimiento muy sólida, no solo en el aspecto académico, sino sobre todo en el aspecto espiritual. Tuve muy buenos del Colegio Serafín de Asís, donde yo estudié, para ir conociendo e ir profundizando en mi fe. Posteriormente, como pasa creo que con muchos de nosotros en nuestra vida, tuve un alejamiento total, vamos a decir, de lo que era mi fe católica y de lo que era mi relación con el Señor. Tanto así que duré muchos años fuera de la fe. Y yo siempre digo que yo le debo mi conversión a las oraciones de mis abuelitas, principalmente de la mamá de mi papá, que era muy devota del rosario y muy practicante. Entonces yo siempre me recuerdo en su casa, cuando íbamos a Monte Plata a visitarla, que ella iba al rosario, ella hacía el rosario, nos ponía a hacer el rosario a mi hermana y a mí cada vez que estábamos de visita, y ella iba a la misa todos los días. Y eso era algo con lo que yo crecí. Entonces, en mi adolescencia, que fue bastante complicada, vamos a decir, porque yo lo quería hacer todo y quería vivirlo todo. Tuve, como dicen, muchos encontronazos. Tuve varias relaciones fallidas, sexualidad abierta a muy temprana edad, lo cual no contribuyó quizás a que yo pudiera profundizar en mi fe. Entré a la universidad siendo una niña todavía. Yo entré a la universidad prácticamente de 15 años. Y cuando terminé de hacer la universidad todavía tenía apenas 19 años, me gradué con 20. Y para mí, o sea, vivir como esa etapa de adolescencia, llegando a una joven adulta, realmente me alejó mucho de todo lo que era Dios. Tanto así que yo viví 2 matrimonios en principio. Ahora con Felipe es mi 3er matrimonio. Y durante esas 2 primeras experiencias matrimoniales, una por la iglesia y otra por lo civil, bueno, puedo decir que siendo situaciones que pude haber vivido, creo que las viví todas. Desde un matrimonio muy joven, que no supe valorar lo que era realmente un sacramento, y el cual mi madurez no me permitió conservar, hasta un matrimonio que no quise terminar, a pesar de que fue un matrimonio cargado de mucha violencia, tanto física como a nivel emocional. La llegada a la fe me llegó ya tarde. Ya yo tenía mis hijos, ya los 2 grandes estaban entrando a la adolescencia. Mi niña más pequeña tenía ya apenas como 5 años, y tuve un encuentro muy personal con el Señor a través de lo que fue el retiro, de lo que es el retiro de Emaús. Yo hice Emaús Mujeres hace 14 años y para mí fue una experiencia maravillosa. Fue un encuentro donde yo entendí
porque a pesar de todas las circunstancias por las que yo pasé en mi vida, todos los desiertos que viví, desde tener situaciones económicas muy graves, unas situaciones de salud bastante fuertes, donde yo sufrí, me pusieron marcapasos, yo me he operado más de 12 veces. En total, entre diferentes circunstancias y diferentes situaciones de salud. 12 veces no, o sea, ahí exagero un poco, disculpen, fueron apenas como 6 veces me he operado, pero han sido varias veces. Y esas experiencias de salud, yo las viví sola, vamos a decir, sin Jesús. Y para mí, empezar a vivir unas experiencias nuevas, tanto a nivel familiar como de salud, de la mano del Señor, ha marcado una diferencia enorme. Cuando yo hice el retiro de Emaús, que lo hice de la mano de Felipe, que me invitó, mi esposo fue el que me consiguió, como quien dice, para que yo me entusiasmara y pudiera hacer el retiro. Para mí eso cambió tanto nuestra vida matrimonial como lo que es mi vida como madre. Ahí yo entendí lo que era realmente tener una relación con el Señor. Yo les puedo decir también que María, para mí, y eso es algo que yo confieso incluso a veces hasta con un poco de vergüenza, durante muchos años yo no era para nada mariana. O sea, yo tenía una opinión muy pobre de la Virgen María, muy pobre, porque pese a que yo llegué a hacer muchos rosarios y todo eso, algo en mi vida, con ese alejamiento que tuve de mi fe, también cambió mi perspectiva de cómo yo veía a María como mujer y cómo yo veía a María como madre. Tanto así que yo llegué a pensar y a decir que yo odiaba a la Virgen de una forma que yo no les puedo explicar a ustedes. Sin embargo, Dios es tan misericordioso y la Virgen Madre es tan madre y tan misericordiosa, que es ella que con mi experiencia de fe y con mi retiro empieza a obrar en mi vida y a hacerse presente en cada uno de los aspectos de mi vida. Eso que nos compartes, Giselle, la verdad es que nos demuestra que para Dios nunca es tarde, sino que Él actúa en el momento perfecto, aún sin nosotros buscarlo. Y que la Madre siempre está ahí, la Madre siempre intercede por nosotros, aún no conozcamos de ella. Así que eso que tú nos cuentas de tu vida y de cómo llegaste a conocer de Dios, a conocer a la Madre, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, incluso estando dentro de la misma iglesia. Pero ya yéndonos un poquito a tu vida, para continuar con lo de tu vida profesional, para hacer esa combinación entre el reto de la maternidad y el mundo profesional. Ya escuchamos que tienes una trayectoria de gran éxito en el mundo corporativo, que muchas veces es frío, que exige mucha dedicación exclusiva. Queremos saber desde tu experiencia si ha sido difícil abrirte paso en la alta gerencia, en la magistratura, manteniendo la maternidad como una prioridad no negociable. ¿Cómo se ha manejado esa parte en tu vida con esos retos? En realidad ha sido bastante difícil, principalmente porque, mire, yo creo que para tener una maternidad sana y tener también una relación sana, teniendo hijos y teniendo también éxito a nivel profesional, realmente no es algo fácil. No es que no se pueda lograr, se puede lograr. El tema está en cómo lo vamos haciendo. Uno tiene que definirse unos principios muy claros. A nivel de lo que es el ser profesional, a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por el trabajo que tenemos, muchísimo. Y cuando tú quieres crecer a nivel profesional, tanto a nivel de lo que es el mundo corporativo o como juez o como cualquier carrera profesional que uno se proponga, eso es imposible si uno no establece uno mismo ciertas prioridades. Ya cuando uno es madre, por lo menos en mi caso particular, la prioridad cambió. Para mí lo más importante siempre fueron mis hijos. Claro, hubo un tiempo donde la única que trabajaba era yo, entonces era muy difícil para mí poder estar todo el tiempo que yo quería con ellos. Sin embargo, yo tenía tan claro que mis hijos eran mi prioridad, que durante ese tiempo, incluso en los momentos más difíciles, yo siempre saqué tiempo para ir a las actividades de mis hijos. Es decir, si había cualquier actividad del colegio, si había una reunión de un colegio, si había lo que sea, yo siempre traté de estar presente para mis hijos en todas sus actividades, sus cumpleaños, estar ahí. Yo siempre he tratado de estar para lo que es importante para ellos y sobre todo darle seguimiento de qué es lo que ellos hacen, cómo ellos están viviendo su vida, cómo se sienten. Siempre he sido de mucho hablar con mis hijos y eso ha sido una
parte muy significativa, principalmente cuando tú trabajas. Por ejemplo, cuando yo era juez, yo tenía un horario donde yo cumplía horario y yo no me llevaba trabajo para mi casa. En el mundo corporativo es distinto. En el mundo corporativo, por lo regular, tú siempre vas a tener trabajo, siempre. No hay un día que tú no tengas algo, siempre queda algo sin hacer. Sin embargo, cuando uno es el que tiene que marcar qué es lo que es más importante. Tu familia es lo importante. Bueno, pues entonces tú vas a tener que establecer límites a lo que exige la profesionalidad. Eso no significa que no vas a crecer. Significa que vas a crecer más lento que otras personas. Y ya cuando uno hace las paces con esa situación, con esa realidad, bueno, pues las cosas van fluyendo. Yo he tenido la gran dicha y la ventaja de que he trabajado en empresas donde se me ha dado mucho apoyo, tanto a nivel de lo que es como madre, donde yo he tenido la comprensión de personas que han sabido, si tengo un hijo enfermo, darme los espacios, así como también lugares donde yo he trabajado que me han permitido trabajar desde la casa en los momentos donde ha sido clave que yo esté en la casa para mis hijos y para mi esposo. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta, pero sí es importante que la gente entienda, principalmente las mujeres entendamos que ser madre y ser una ejecutiva o ser lo que sea, siempre es posible. No es fácil, pero sí es posible. Y después de que yo comencé mi camino de fe, cada vez me convenzo más de que el Señor es el que me da la fuerza para yo poder equilibrar ambas cosas, porque a veces yo misma no entiendo cómo lo hago. Bien, y realmente siguiendo este mismo camino, este mismo hilo de la conversación en la cual estamos, el título de nuestro tema plantea una disyuntiva: sacrificio o acto de amor. Culturalmente, en esta sociedad y en otras sociedades, se piensa que una buena madre, una madre excelente, debe sufrir y anularse por completo. En tu propia vivencia, ya que tú has estado hablando un poco sobre esto, pero para profundizar un poco más sobre esta parte, ¿cómo se transforma el esfuerzo diario de criar para que no se sienta como una carga pesada, un sacrificio, sino como una entrega plena, un acto de amor? Justamente ese es el punto. La única forma en la que uno puede tener una vida plena, y yo no diría anularse, yo creo que una madre nunca se anula, porque yo creo que no hay mayor ejemplo de amor que una madre que ama a sus hijos. O sea, es imposible anularse cuando tú haces las cosas por amor. Para mí nunca es cierto, vamos a decir, porque uno no puede decir que no hay sacrificio, pero el amor supone un sacrificio. Yo muchas veces cuando hago mis reflexiones, cuando estoy pasando por momentos muy difíciles, yo me pregunto y me pongo en el lugar de María diciendo, wow, cómo la madre se despoja de todo para entregarnos a su hijo. Y no hay amor más grande, porque no era porque ella no amaba a Jesús, pero olvídate, María amaba a Jesús como se amaba a ella misma, más que a su propia vida, probablemente. Las que son madres pueden entender que cuando a un hijo le ocurre algo, cuando tu hijo se enferma, cuando sufre un maltrato, cuando algo le pasa, uno prefiere 1000 veces que sea a uno que le ocurra eso y no a su hijo. Eso es una realidad. Pero también eso implica un gran sacrificio. Y el amor verdadero no se mide si no hay sacrificio. O sea, no hay amor sin un sacrificio. No lo hay. Porque tú vas ordenando tu vida hacia un bien superior, que es el bienestar de tu familia, el bienestar de tus hijos. Pero tú lo haces porque ese costo, ese sacrificio que estás haciendo tiene un valor ante los ojos de Dios. Porque yo amo a mis hijos porque el Señor me los entregó, pero no son míos, son de Él. Yo como madre tengo que aceptar que yo voy a ser el instrumento que Dios va a utilizar para evangelizar a mi familia. Pero eso viene con un sacrificio que yo tengo que hacer. Y el amor supone yo desprenderme de todo. O sea, desprenderme de lo que es el apego y entregarle a Jesús cada día lo que yo hago por mis hijos. Si no lo hiciera así, yo no pudiera hacer nada.
yo no pudiera hacer nada. Yo creo que más que una disyuntiva, muchas veces yo creo que actualmente se disminuye mucho el papel de las madres y se entiende que tú no puedes tener una vida profesional si tú eres madre, o se entiende que dedicarte a tus hijos tiene en sí mismo un nivel de sacrificio personal que no está bien, porque es como tú dejar de ser tú y dejar de ser mujer para ser madre. No, pues no. La maternidad para mí implica yo ser mujer y me completa y me hace un todo yo ser mamá. Es más, lo que me hace mujer justamente en muchas ocasiones es yo poder amar a mis hijos como yo los amo. Y eso va no solo a nivel material, porque hay muchas mujeres que no pueden ser madres y sin embargo son madres, porque son madres espirituales de otras personas que se les han acercado. Y eso lo único que se puede hacer es por amor. El mejor ejemplo es María, definitivamente. Ese es el ejemplo que todas debemos siempre ver e imitar sus acciones hacia Jesús y luego ya hacia los discípulos, ¿verdad? Porque Jesús no estuvo, pero ella se quedó con ellos, siempre velando y orando en silencio, intercediendo. Así que así, de hecho, nosotras las madres siempre tenemos esa oración en la boca por nuestros hijos. Pero hoy en día se habla mucho en temas laborales, ¿verdad? Se habla mucho de la flexibilidad laboral. Incluso se han impulsado iniciativas para, por ejemplo, cuando una mujer da a luz, que esté más tiempo con el bebé y tal. Es un tema que tú conoces muy bien por tu especialidad en Derecho de Trabajo. Nos gustaría saber si crees que las leyes y la cultura empresarial actual en nuestro país realmente protegen y valoran la maternidad o todavía nos falta mucho por avanzar. Mira, yo creo que realmente nos falta mucho por avanzar a nivel general. Puedo hablar de algunos casos porque hay diferentes tipos de casos, no todas las empresas son iguales, no todas las personas son iguales, pero sí puedo decir que sí, que nos falta mucho. ¿Por qué? Porque se tiende a minimizar e incluso hasta desnotar a las madres que siendo madres hacen su papel de madre. Por ejemplo, en algunas empresas, por ejemplo, muchas veces no quieren contratar a una mujer sencillamente porque está en su edad productiva. O no quieren contratar a una mujer porque tiene hijos pequeños, que si se van a enfermar mucho los niños y va cosas, porque todo lo ven a nivel de lo que significa la productividad de la empresa. Muchas veces no ven a la persona que va a la par de esa productividad. Y sin embargo, en mi experiencia y en lo que yo conozco, tanto a nivel profesional como a nivel personal, es que las madres, por lo regular, suelen ser más entregadas, más disciplinadas que muchísimas otras personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque ellas reconocen que es su trabajo, es el medio con el que pueden ayudar a sus hijos, con el que pueden sostenerse, con el que pueden contribuir a su familia. Y por eso suelen dar más de sí mismas al momento de tener un trabajo. Yo muchas veces trato, cuando tengo clientes o cuando doy consultas ante materia laboral, de poner los pies sobre el piso a aquellas personas que vienen y me dicen, no, porque yo no voy a contratar, porque imagínate, ahorita viene y va a salir embarazada, o imagínate, tiene unos niños muy pequeños y entonces va a tener que estar pidiendo permiso. Bueno, pero si tú lo que quieres es tener una empresa que vaya progresando y la empresa tiene que velar por el bienestar de sus empleados, pero también tiene que velar porque no solamente por tener una producción económica, es que también las empresas ahora también son socialmente responsables. Entonces, como socialmente responsable, eso puede ser un gran ejemplo. Hacer programas a nivel corporativo que apoyen una maternidad, un acompañamiento de esa madre que lo va a necesitar. Aquí hay empresas que tienen, por ejemplo, guarderías, que ofrecen un servicio de guarderías en zonas francas, que ofrecen ese tipo de servicio. Algunas empresas que te dan una base para la colegiatura, que te dan días flexibles para que tú puedas tomar un día de trabajo remoto, que te dan días libres en el mes para que puedas llevar tus hijos al médico. Y esos son programas que a nivel profesional valoran las madres, que la valoran y que hacen que además tengan un mayor nivel de compromiso en las empresas en las que trabajan. Lo que pasa es que a veces nada más nos enfocamos en la parte material y no vemos lo que a largo plazo da mejores resultados. Tenemos muchos ejemplos de muchas madres que dan pues su mayor esfuerzo y siempre están allí, pero también a veces también se dan algunos casos de
de algunas personas que ya entran en los trabajos y pues tienen múltiples embarazos, y a veces eso crea también como una mala visión. Son muy pocos los casos y son muy pocas las mujeres que están en esto, así que hay que exhortar a que siga mejorando realmente las condiciones laborales para las mujeres, especialmente aquellas que deciden ser madres, porque no podemos también incentivar a que las mujeres pues dejen de tener hijos y se conviertan solamente en máquinas productivas. Y en este sentido, una mujer que dio el sí es María. María, cuando nosotros la vemos en la iglesia, se presenta como un ejemplo de madre, y a veces ese ejemplo es muy idealizado, tanto que la vemos muy lejana. Sin embargo, María fue una mujer valiente, que dio, como yo decía, ese sí al Señor en un momento muy difícil, en condiciones muy complicadas, y ante tanta incertidumbre y riesgo social, ella pues fue la madre del Señor. Como tú, como una mujer de fe, ¿cómo te inspira esa María fuerte, decidida en sus decisiones cotidianas, de seguir al Señor y estar en los proyectos del Señor y ser la madre del Señor? Ay, me la pusiste difícil, porque para mí imposible yo acercarme a lo que es la madre, pero sí muchas veces cuando yo estoy meditando, porque yo por ejemplo, reflexiono mucho sobre el tema sobre todo sobre el tema de María, principalmente porque me ha tocado en los últimos tiempos conocer madres que han sido realmente admirables, madres que han perdido sus hijos en circunstancias muy tristes, madres que han sobrepasado situaciones que a veces yo pregunto, wow, ¿cómo yo hubiera podido sobrepasar eso? Porque por más difícil que haya sido mi vida o que siga siendo mi vida, siempre hay personas que están a veces en peores circunstancias que la que uno se imagina. Yo muchas veces reflexiono sobre qué habrá pasado con María en el primer momento. O sea, a veces nosotros no pensamos eso, pero María en el momento que el ángel Gabriel se le aparece, María era una niña. Era una niña que estaba ya desposada, o sea, ya estaba prometida a un hombre, a su esposo. Y ese sí que el Señor le pide implicaba que posiblemente José la iba a repudiar. Implicaba que posiblemente las personas de su entorno, propia familia, quizás su entorno familiar, su entorno social, la iba a perseguir, la iba a maltratar porque ella había salido embarazada sin que se supiera de quién iba a ser ese embarazo, porque ella lo sabía, pero los demás lo sabían. Entonces uno se pone a pensar en eso, y todo lo que pasa alrededor de María me demuestra a mí. María, me imagino que en ese primer momento tuvo miedo también. Tuvo quizás miedo, y quizás por en ese momento, en ese mínimo instante donde ella dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? En ese pedacito donde ella se queda un momento en silencio e inmediatamente responde. Fue el momento fugaz donde ella tuvo un miedo e inmediatamente tomó una decisión que ya dejó atrás cualquier temor que ella pudiera haber podido sentir. Y eso creo que es lo que más me inspira, porque a veces uno pasa por circunstancias. Por ejemplo, yo llegué a tener circunstancias donde yo no tenía ni siquiera para pagar la casa donde vivía, donde yo no tenía un plato de comida, porque en ese momento, y me daba vergüenza acercarme a mi padre y pedírselo. Me daba vergüenza acercarme a alguien y decirle que yo estaba necesitada, que yo no tenía nada que comer y que no tenía un peso en que caerme muerta, ni siquiera para movilizarme, y no tenía con qué responder a mis hijos. Y cuando uno se ve en ese momento de desesperación, uno piensa, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y yo me imagino que ese miedo, María debe haberlo sentido en una mínima instante. Y qué tantos miedos quizás en algún momento, pero su fe fue más poderosa que el miedo. Porque tener fe no es que tú no vas a tener el temor de lo que va a pasar. Es tú saber que a pesar de lo que está pasando, Dios está contigo. Y ahí es que yo veo mi gran ejemplo en María. Cada vez que yo estoy pasando por una circunstancia de mucho temor, yo pienso en todos esos momentos de temor que ella pudo haber tenido. Lo que debe haber pensado cuando tuvieron que salir para Egipto. O sea, como el bebé recién nacido, tener que salir corriendo para Egipto, porque estaban matando niños y ellos querían proteger a Jesús. Lo que debe haber pensado María cuando se dio cuenta de que había llegado la hora en que a Jesús lo iban a crucificar y que lamentablemente su hijo iba a morir, que no había nada que ella pudiera hacer, porque eso era lo que había que hacer.
Y ese desprendimiento, yo siempre le oro, siempre yo le oro a ella, para que ella me permita, aunque sea la milésima parte de esa valentía, de yo poder despegarme de todo lo que es, de todo lo que yo amo, para entregárselo a Dios sin pensarlo 2 veces como ella lo hizo. Y a propósito de ese control que a veces nosotras las madres queremos tener, como dices tú, María le soltó el control a Dios para que Dios hiciera tanto de su vida como ya de su hijo, que Dios hiciera su voluntad. A diferencia de nosotras, María no tuvo una vida planificada bajo los estándares del éxito del mundo, porque eso no existía en aquel entonces. Estuvo llena de imprevistos. Queremos que en tu rol corporativo, donde todo se planifique estratégicamente, que nos digas qué te ha enseñado la Virgen María sobre soltar el control y confiar a los hijos, a los planes de Dios. Bueno, cuando uno está en un nivel corporativo. Y tomando en cuenta que ya tú tienes 2 adultos, bueno, ya son adultos los 3, pero que ya de ellos prácticamente tú no tienes el control, pero sí lo tuviste cuando eran más jóvenes, y que tienes una que vive fuera del país también. Entonces, ¿qué te ha enseñado la Virgen María sobre eso, sobre dejarle el control de los hijos a Dios? Me ha enseñado que definitivamente mis hijos no me pertenecen a mí. Eso me resultó muy difícil entender que mis hijos no son míos, mis hijos son del Señor, que ellos tienen derecho a tener su propia vida y a tomar sus propias decisiones, aunque yo no esté de acuerdo con ellas. Para mí esa ha sido la parte más difícil de todo. Entender que yo puedo educar a mis hijos de una forma, enseñarles lo que yo entiendo que es correcto, y aún así ellos van a vivir su propia vida, a tomar sus propias decisiones, y a mí me van a doler muchas de esas decisiones. Entonces, con la Virgen María, yo siempre recuerdo que al final, yo me imagino que en algún momento, ella, que estaba tan cercana a Jesús, debe de haberle preguntado y debe de haberse cuestionado. Pero Jesús había nacido con ese propósito. Ese era su propósito, nuestra redención. Él tenía que morir para redimirnos. No había otra forma de hacerlo. Y ella tuvo que aceptar que no había otra forma de hacerlo, a pesar de que ella no quería, porque yo me imagino que su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos cuando ya llegó el momento de que a Jesús ya iba camino del Calvario. Ella estuvo ahí. Eso es lo que yo he aprendido a hacer como madre, a estar ahí para mis hijos, aunque yo no esté de acuerdo con sus decisiones, a estar ahí para mis hijos, aunque yo sienta que podría hacerse las cosas de otra manera. Yo sí les digo a mis hijos, y porque ese es mi deber como madre, yo los oriento y les digo que yo no estoy de acuerdo o que estoy de acuerdo. Pero al final son ellos que toman su decisión. Y una vez ellos toman su decisión, ya yo no tengo nada más que hacer. Solamente lo único que yo puedo hacer es lo que hago siempre. Orar por ellos todos los días y encomendarlos a la Virgen María. Pero no es fácil. Principalmente cuando son adultos y viven contigo, que salen, que hacen cosas y tú te das cuenta, que tú te cuestionas en qué me equivoqué, cómo quizás yo hubiera debido hacer esto de otra forma cuando estaba más pequeño, quizás yo debí de hacer esto. Bueno, hay muchas cosas que lamentablemente a nadie le enseñan a ser madre ni padre, uno va aprendiendo en el camino y se equivoca muchísimo, pero también yo he aprendido eso, que no, el control lo tiene Dios sobre sus vidas, no yo. Y ya cuando ellos salen, aunque ya yo no me duermo hasta que mis hijos no están todos en casa, yo no me duermo, pero ya yo no llamo, yo no presiono, a menos que sea demasiado tarde, que sea algo anormal a lo que ellos suelen hacer. Y entendí que Dios tiene el control y que yo tengo que confiar en el Señor, en esa divina providencia y en su gracia, de que ellos van a estar bien, de que Él los va a proteger. Y que si en algún momento ocurre algo, es porque Él lo ha querido así, porque no hay nada que ocurra en nuestra vida que no sea voluntad del Señor. En el Evangelio nos dice que María guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón. En tu día a día, lleno de prisas, de ruido y responsabilidades como las tuyas, ¿cómo se cultiva ese espacio interior de silencio para escuchar? Ya que tú lo decías hace un rato, que tú meditas, que tú tomas tu tiempo. ¿Cómo se cultiva ese espacio interior de silencio para escuchar a Dios y responder con sabiduría a las necesidades de tus hijos?
Lo primero es que yo trato de todo ponerlo en oración. Primero yo oro mucho, trato de orar durante todo el día. Yo hago lo que se llaman los contactos con Dios. Hago el Ángelus en un momento, eso me toma 1 o 2 minutos. Voy a misa en la mañana antes de ir al trabajo. En el camino puedo escuchar una meditación. Escucho meditaciones antes de salir de mi casa. En cualquier momentico que puedo, escucho o leo. Y antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, yo lo pongo en manos de Dios. Aunque sea, Señor, te pongo en tus manos, acompáñame. Yo muchas veces le digo a Dios en algún momento, acompáñame y piensa en mí, aunque yo en algún momento no me acuerde de ti. Y cuando pasa cualquier cosa que mis hijos, por ejemplo, mis hijos me llaman, y es posible que yo en un momento no pueda tomar el teléfono inmediatamente porque estoy en una reunión, estoy atendiendo a una persona, pero ellos saben que yo les voy a devolver. Ellos saben que yo sepa que ellos me escribieron o me llamaron, yo les voy a devolver porque ellos son importantes para mí. Yo tengo que demostrarles que son importantes. Y la única forma en que yo puedo hacer eso con mis hijos es estando ahí para ellos en el momento. Y si es algo urgente, ellos me dicen, mami, necesito urgentemente hablar contigo. Inmediatamente yo voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a tomar un permiso y voy a salir a hablar con ellos. Cualquier cosa que pasa durante el día, yo la pongo en manos de Dios. A veces es increíble porque cuando uno va ejercitando su vida espiritual, bueno, pues llega un momento que eso te sale natural. Yo muchas veces al día repito durante el día, Señor, gracias por todo. Incluso hasta por aquellas cosas que no me gustan que me pasen. Yo le doy gracias a Dios hasta por lo que no me gusta. Y en el momento en que mis hijos me llaman con alguna situación, también le pido que me dé la sabiduría en ese momento para yo poderles responder, para yo poder atender a su necesidad, para yo poder responderles como Él quiere que yo les responda. Eso es lo único que yo te puedo decir que hago y que trato de hacer, al menos cada vez que pasa cualquier cosa durante el día. Bueno, es tiempo de que le demos la bienvenida a quienes se unen a esta conversación a través de Vida FM 105.3. También agradecer a quienes nos escuchan de manera diferido. Estamos conversando con Giselle de León, una madre de 3 hijos, adultos los 3, y hoy estamos viendo el ejemplo que nos dejó la Madre Suprema, la Madre de todos, la Virgen María, a propósito de que en nuestro país siempre a finales de mayo se celebra el Día de las Madres, que aprovechamos, ¿verdad?, para reconocer la ardua labor que realizan todas las madres dominicanas por el bien de sus hijos para que salgan hacia adelante. Y Giselle es el ejemplo real de este tiempo que estamos trayendo a este programa, así como la Virgen María tuvo su importancia como madre, como la madre de Jesús. Giselle nos muestra, ¿verdad?, la cara más reciente de lo que es la maternidad. Y Giselle lleva 13 años de matrimonio junto a su esposo Felipe, en una sociedad en donde la familia tradicional está siendo tan atacada, está teniendo tantos frentes, porque el maligno lo que quiere es destruir a las familias. Entonces nos gustaría saber, Giselle, ¿cómo ha sido para ustedes hacer equipo para educar a los hijos, a sus hijos, en una unidad de criterios y con el mismo norte espiritual? ¿Cómo ha sido esa dupla que ustedes han hecho para la crianza de los hijos? Bueno, yo no diría que nosotros somos tradicionales en el sentido de que somos una familia muy unida, pero somos una familia reconstruida. A mí, claro, nosotros nos hubiera gustado que nosotros hubiéramos sido nuestras primeras experiencias en ambos casos, pero no ha sido así. Dios tenía otros planes para nosotros y gracias al Señor nos encontramos mutuamente. Felipe adoptó a mis hijos espiritualmente. Desde que me conoció fue muy claro desde dejar dicho que él iba a entrar a mi casa cuando él estuviera seguro de que nosotros íbamos para un camino al matrimonio. Y no conoció a mis hijos hasta que ese matrimonio ya había un plan y una realidad para ese matrimonio. Durante el tiempo que nosotros hemos estado no ha sido fácil en el sentido de que, bueno, nosotros ambos venimos de familias que con una crianza, gracias a Dios, crianzas muy similares, porque hemos sido criados con padres y madres muy preocupados por nosotros, que nos dieron una buena educación tanto a nivel espiritual como a nivel material y académico. Entonces, en ese aspecto siempre hemos tenido venimos más o menos muchas cosas similares. Y desde que nos casamos, siempre
tomamos una decisión, vamos a decir, que tácita, sin hablarla, que es que nosotros, por ejemplo, tenemos un frente unido frente a nuestros hijos. O sea, no importa que sea lo que vamos a hacer, nosotros conversamos las cosas primeras y después vamos y resolvemos con nuestros hijos. Si tenemos alguna diferencia de criterio, yo nunca le respondería a Felipe delante de mis hijos, ni él tampoco a mí delante de mis hijos, de nuestros hijos. O sea, siempre vamos en el momento en que ocurre una cosa, luego de que pasa la situación, entonces decimos, esto no lo vuelvas a hacer, esto no me gustó y eso. Sobre todo esa comunicación. Yo he sido una mujer muy bendecida porque gracias al Señor, mi esposo está en los caminos del Señor. Mi esposo sirve en la iglesia conmigo y tiene una vida espiritual también muy abundante. Entonces, para nosotros oramos mucho juntos, vamos mucho a adoración juntos, o sea, nosotros hacemos adoración juntos, vamos a misa juntos, reflexionamos, conversamos sobre la palabra y bueno, eso hace que la carga sea más ligera. Y lo que siempre hemos tenido claro es que primero Dios, después nuestro matrimonio y después los hijos, porque muchas veces ponemos a los hijos por encima de nuestra pareja y entonces así las cosas no funcionan porque Dios dio un orden. Dios dio un orden, que es la pareja, el matrimonio y luego los hijos. Cuando tú tienes eso claro, tomar decisiones conjuntas para el bien de nuestros hijos y para el bien de nuestra familia, es más fácil. Nosotros hemos pasado por situaciones con nuestros hijos han tenido situaciones difíciles, situaciones de adicción, de temas de orientación sexual, temas de dudas de fe. Hemos pasado eso juntos. Y yo te puedo decir a ti, lo único que te puedo decir a ti que yo sí le doy muchas gracias al Señor y a la Virgen de que un día nos puso en nuestro camino uno al otro. Nosotros nos consagramos a la Virgen María, a Jesús por María, nosotros nos consagramos. Pertenecemos a la hermandad, somos hermanos de Chongstad, de la Virgen de Chongstad, somos devotos. Y eso nos ha ayudado mucho en nuestro matrimonio y en nuestra crianza con nuestros hijos. Hemos pasado momentos de adolescencia con ellos muy difíciles, pero gracias al Señor seguimos unidos como matrimonio y seguimos tratando de mantener nuestra familia unida. No es fácil, no es un camino fácil. Y para aquellas madres y padres que tienen temas con sus hijos, créame que no es fácil, pero con la gracia del Señor y con la Virgen ahí con nosotros, no hay nada que nosotros como familia no podamos ir superando e ir afrontando. Esa es una realidad. Ustedes, claro, están en los caminos del Señor. Vemos que, ya que tú lo has expresado ampliamente, de que ustedes están también, por ejemplo, en la hermandad de Emaús y sirven activamente en la iglesia. Nos gustaría saber qué impacto ha tenido el servicio comunitario y la vida sacramental en la dinámica con sus hijos, cómo perciben ellos el ver a sus padres servir a los demás en la iglesia. Bueno, yo creo que los hijos aprenden con el ejemplo, eso es lo primero. Nosotros tuvimos la suerte de que cuando con la niña, nuestra hija más pequeña, es una niña que ha tenido una vida de fe muy profunda y que también sirve con nosotros en la parroquia. De hecho, en la parroquia servimos mi mamá, mi esposo y mi hija más pequeña, los 4. Servimos juntos en nuestra parroquia, tenemos diferentes servicios parroquiales y vivimos nuestra vida comunitaria allá. Con los más grandes ha sido un poco más difícil porque ya después de que es muy difícil cuando los hijos no crecen en la fe, es muy difícil tú llevarlos a la fe de manera directa. Sí, ellos han convivido y han participado en muchas de las actividades comunitarias mientras estaban más pequeños. Ya la mayor no vive con nosotros hace varios años, ella vive en Estados Unidos, trabaja allá y hace su vida allá, pero cuando ella viene en algún momento nos ha acompañado, en algún momento a alguna reunión comunitaria, en algún momento. Nosotros nos casamos por la iglesia hace unos años y nuestros hijos participaron activamente en todo lo que tuvo que ver con la preparación de la boda y con acompañarnos en todos los momentos. Que quizás vamos a decir que mi anhelo más grande como madre y por una de las cosas por las que yo oro cada día es por la conversión total y absoluta de mis hijos más grandes. Porque mi mayor sueño es que algún día ellos dos también pasen a formar parte de la iglesia y a servir con nosotros en comunidad. Ese es mi mayor anhelo. Pero sí les puedo decir que hay una gran diferencia cuando un hijo crece viendo a sus padres en la fe a cuando no.
Porque, por ejemplo, los dos más grandes, yo no era parte de la iglesia, yo no tenía una conversión. Yo me convertí ya ellos estando en una adolescencia, que no es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con mi hija más pequeña, que siendo ella pequeña ya nosotros estábamos involucrando de todo en la iglesia. Entonces ella fue viendo ese ejemplo y ella misma buscando grupos para ella introducirse. Entonces hay una diferencia, pero yo creo, y eso es algo en lo que yo tengo mucha fe y mucha esperanza, de que llegará el momento en que la familia completa va a servirle a Dios y estará arrojada a los pies del Señor. Amén, y que así sea. Confiamos en eso, ¿eh? Y es una situación que no solo la tienen ustedes, sino que yo creo que en todas las familias es una lucha constante el ver a los hijos de frente a Dios siempre. O sea que sí, nosotros oraremos por tu familia y tú oras por la nuestra. Dentro de lo que de tu servicio, Giselle, del servicio que tú haces en favor de la comunidad, en favor del país, eres parte de la pastoral social de la parroquia y allí funges y haces una labor hermosísima. También eres parte de FOMUDEBI y del Centro de Atención a la Mujer Embarazada, el CAM. Entonces nos gustaría, esto demuestra claramente tu firme compromiso con la defensa de la vida en un mundo en el que la vida está siempre en peligro, la vida de los recién nacidos, de los no nacidos, incluso la vida ya de las personas adultas mayores, que a veces quizás se ven como una carga, como un obstáculo. Nos gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿qué le dirías a la sociedad actual que muchas veces ve la maternidad como un obstáculo para la realización de la mujer, sobre todo esas mujeres que tienen embarazos inesperados para los que no se prepararon, que precisamente es lo que le da sentido al Centro de Atención a la Mujer Embarazada? Bueno, yo lo que le diría a cualquier mujer que esté en una situación de indecisión, lo primero es que la sociedad actualmente está totalmente, en muchos aspectos, deshumanizada, porque vemos como una carga lo que nunca debe de ser una carga, porque otro ser humano nunca debería de ser una carga. Pero eso, como tú bien dices, Blanquita, no solamente pasa con las personas que son, con los bebés, o sea, no solamente pasa de la mujer que está embarazada, también pasa con los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores abandonados por sus hijos, muchos adultos mayores solos, que a nivel que la familia lo suele ver como una carga. Eso pasa tanto con las mujeres que están ahora, porque ahora mismo se está bajo la creencia de que los hijos son un obstáculo para el crecimiento profesional, que son un obstáculo para tú desarrollar tu vida como tú quieres y eso. Pero cuando uno tiene una vida que es una vida centrada en el Señor, que es una vida centrada en el camino hacia Dios, nada puede ser una carga. Nadie es una carga. Ningún ser humano es una carga. Todo el ser humano es producto del amor de Dios. Y cuando tú empiezas a ver al otro como un producto del amor de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tu prójimo empieza donde empieza la gestación de tu hijo, de tu bebé. Tu hijo en el vientre es tu prójimo. Todavía yo no entiendo de verdad cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero mi prójimo es mi bebé. Y el Señor me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar significa yo querer el bien para el otro. El bien nunca va a ser eliminar a una persona o quitarle la vida. Y mira que hay circunstancias sumamente difíciles. Hay circunstancias muy difíciles. Cuando tú ves una mujer que está embarazada de una persona que no es su esposo, es una situación muy difícil. Cuando tú ves una niña que ha sido producto de una violación, que está embarazada, es una situación muy difícil. Pero cuando nosotros nos centramos y ponemos los ojos y la vista en el Señor y aprendemos a ver que esta es una situación temporal. Eso que estás pasando va a pasar. Si tú tienes a tu bebé, si tú le das el sí a la vida, eso va a pasar. Yo conozco pocas personas, porque no te voy a decir que no las hay, pero de todas las personas que yo he podido conocer con embarazos difíciles o con circunstancias donde ese ancianito, ese padre está siendo producto, está siendo abandonado. Yo conozco pocas personas que se hayan arrepentido de haber dicho que sí. Muy pocas personas, tanto para el embarazo como para ese adulto mayor que ha decidido cuidarse. Yo creo que no hay un acto de amor más grande que tú cuidar a otra persona. No lo hay. Y cuando tú te decides a darle sí a la vida a tu bebé,
Cuando tú te decides a cuidar a ese padre o a esa madre que te hizo mucho daño, o aquel que no te hizo daño, pero que ya no se puede valer por sí mismo porque ya no se recuerda de ti, y tú lo haces con amor, y tú pones tus fuerzas en Dios, porque yo sé que hay circunstancias difíciles, me constan que hay personas que se les hace cuesta arriba. Yo creo que no hay nada más grande que ser cuidador de una persona vulnerable, pero también sé que con la gracia de Dios, no hay nada que por amor uno no pueda hacer. Porque el amor verdadero implica el bien hacia el otro, el bien del otro. Así como María quiso el bien de Dios, que fue el instrumento para su plan de salvación, nosotros podemos ser el instrumento de Dios en la vida de nuestro bebé y en la vida de nuestro padre o nuestra madre anciana. Esa es una realidad. O de aquel que está enfermo y en necesidad. Bien, ya estamos llegando al ocaso de esta interesante conversación que estamos teniendo contigo, Giselle, y queremos brevemente, ya que tenemos muy poquito tiempo, antes de cerrar, si tú tuvieras la oportunidad de hablarle al oído a una mujer trabajadora que hoy llega a su casa cansada y sintiendo que no está dando el 100%, tanto en su trabajo, en la oficina, en los lugares que labora, y que tampoco se está sintiendo ser esa supermadre que todo el mundo le exige que sea o que quiere ser ella, ¿cuál sería tu palabra de aliento para esa madre? No tengas miedo. Jesús y María están contigo y tú eres más que suficiente. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, de verdad. Y así con esas palabras, bueno, nos gustaría ya cerrar esta hermosa conversación contigo, Giselle. Si pudieras resumir en una sola idea o mensaje central, ¿qué significa para ti, a la luz de tu fe y de tu historia, ser una madre según el corazón de María en el mundo de hoy? ¿Cuál sería esa idea o ese mensaje central? Completa. Yo estoy completa. Con mis hijos, con mi esposo, con mi fe, yo estoy completa. Yo no necesito nada más. De todo, que estamos viendo a nuestra Madre María como ese ejemplo de madre, nuevamente te damos las gracias por acudir al llamado que te hicimos y que, gracias a Dios, me parece que ha sido una conversación muy interesante. Agradecerte, Giselle, y esperar en Dios que siga guiando tus pasos, que siga guiando tu ser madre delante de tus hijos y con tu esposo, y que siga bendiciendo tu vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes, de verdad, y así como oren por mí, que yo oraré mucho por ustedes y por su familia. Amén. A ustedes, queridos amigos, gracias por la sintonía. Ustedes saben que para nosotros es un grato placer encontrarnos cada semana, así que será hasta la próxima semana que nos volvamos a encontrar con otro tema interesante en su programa Educando en Valores. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.